Más o menos se dice que en el tiempo de Abraham vivían unas 500,000 personas. Era un grupo de personas supremamente numerosa para ese tiempo. De ahí entendemos la capacidad que tenía la familia de Abraham como un clan tan poderoso para ser comerciante. Ellos comerciaban y a partir de eso hay varias particularidades en la vida de Abraham. Entre esas, que él recibe el mensaje, no sabemos exactamente de parte de quién, pero él comienza a ver condiciones diferentes en su vida y para su vida. Entonces esto va a llevar muchísimas cosas para determinar cómo es su vida de fe, cómo es su confianza en Dios. Obviamente ellos tenían una cantidad de dioses y a esos les servían, al punto que ellos necesitan salir de allí, y como tal hay uno de los primeros principios que yo encuentro frente a esto. Es posible que alrededor de ellos hubieran muchas propuestas, al igual que las hay hoy. Muchísimas propuestas. Hoy no tenemos los mismos dioses, ni tenemos las mismas esculturas, pero tenemos muchas cosas que nos pueden distraer y traer otra información a nuestra vida. Hoy entonces podemos tener demasiadas propuestas que nos desvían del proyecto de Dios. Y eso le pasó a Abraham. Muchas ideas y argumentos que venían de la cultura lo iban a impactar a él también. Y eso también nos puede pasar a nosotros. Como primera situación, Dios en su llamado hacia nosotros nos tiene una sola visión y un solo proyecto de vida. Obviamente que hay cosas que nos van a atraer, y hoy en la cultura tenemos muchísimas cosas que nos van a atraer la atención, que nos van a hacer atractivos. Y por eso yo quiero hablarles de 3 cosas que nos van a ayudar en nuestro llamado. La primera, joven. ¿Listo? ¿Cómo fue el llamamiento de Dios a Abraham? Me parece que en la Biblia tiene algunas características frente a esto, porque uno de los apartes que nos muestra este texto de Nehemías capítulo 9, versículo 7, en una de las formas que estaba el escritor diciendo, y estaba hablando en cuanto a cómo el pueblo de Israel había llegado a ser lo que era. Dice: tú eres el Señor que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos y le diste por nombre Abraham. Esa es una de las primeras implicaciones. ¿Y por qué? Después de él pasar por un tiempo de crisis, Dios le cambia el nombre, le da otro nombre, le da una nueva identidad. Pero me impresiona lo que dice Hechos 7 del 1 al 4. Ahí está un poco más definido de cómo es que el pueblo de Israel tenía como esa visión acerca del llamamiento que Dios le hizo a Abraham. Dice el sumo sacerdote, esto tiene que ver con Esteban. Esteban respondió: escúchenme, hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu familia y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán, y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ustedes ahora habitan. Esta es como la primera parte del llamado.
¿Qué pasó con Abraham? Abraham llega y Dios le dice, salga. Pero por diferentes razones, no sabemos qué tantas razones más tuvieron ellos, que se quedaron en la mitad del camino, nosotros lo sabemos. ¿Qué fue lo que implicó que él se quedara en la mitad del camino? ¿Por qué no siguieron adelante? ¿Por qué no pudieron continuar con el proyecto de Dios? Hay muchas cosas. Entre esas podemos decir que ellos estaban yendo más como clan, como familia, que como proyecto de una persona. Y resulta que nosotros a veces podemos equivocar el camino al cual hemos sido llamados. Porque aparentemente, está bien, no importa, yo tengo aquí también. Aparentemente Dios nos llama para algo en especial. Y vamos bien por el camino, pero hay trancones en la vida. Y de repente nosotros pensamos que es Dios el que nos detiene por alguna cosa, pero no le preguntamos a Dios, sino que seguimos con las mismas circunstancias. Y aquí es una idea que me ha surgido del texto, porque cuando Abraham muere su papá, él se vuelve como el papá de todos y toma una responsabilidad que de repente no había sido llamado a hacer, porque Dios lo llamó a él. Y a veces desprendernos de algunas cosas que vienen es difícil, porque nosotros pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces la primera parte, él parece ser no entendió completamente el llamado de Dios. Luego capítulo 12, versículo 1, Dios vuelve a hablarle una segunda vez, y en la repetición ahora le marca una diferencia, porque le dice, vete de tu tierra, de entre tus parientes. Ahora él comienza a hacerle más específico, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Esa era como la propuesta de Dios. Para Abraham el punto crucial era una fe obediente. Pero, ¿qué era el llamado? No de acuerdo a lo que él creía, sino de acuerdo al llamado de Dios. Y aquí hay una idea que surge del texto. ¿Cómo es que yo estoy obedeciendo el llamado? ¿Lo estoy obedeciendo por convicción, por fe? ¿O por qué lo estoy obedeciendo? ¿Qué hay de repente en la vida que a veces no actúo de acuerdo al proyecto de Dios, sino de acuerdo a las circunstancias que vienen a la vida? 3 cosas que pienso que Dios le estaba diciendo. La primera, ¿qué debía entender él? Debía entender que su llamado era específico. Específicamente Dios lo había llamado a él, no importando la circunstancia. Y una de las cosas que nosotros debemos entender es que el llamado de Dios nunca es general. El llamado de Dios es claro y conciso para su vida. El lío de nosotros es que miramos mucho las circunstancias, mucho lo que vivimos, mucho la crisis de la vida. Y parece que nosotros de repente estamos frente a ideas que quitan la bendición de entender que el llamado de Dios por encima de cualquier circunstancia es específicamente para alguien. La segunda idea que tiene es que debía entender que su obediencia debía ser inmediata. No para 8 días, no para 15 días, para ya. ¿Por qué nos colgamos tanto en el llamado? Porque a veces no entendemos que Dios quiere para hoy y para antier y para allá. No es posible que yo esté posponiendo el llamado. A veces nos
quedamos mucho tiempo esperando que Dios me confirme el llamado. Pero cuando Dios nos llama, Dios pone algo en nuestro corazón y es una llama que nos dice obedezca. ¿Y nosotros qué hacemos? Espere un momentico porque es que tengo que conseguir la casa. Espere un momentico, hermanito, que es que... Espere un momentico que es que tengo este proyecto más y este otro proyecto. Y casi siempre son proyectos que a la hora de la verdad yo los puedo cumplir sirviéndole al Señor. Pero en muchas oportunidades yo paro y digo, no quiero obedecerle. Y resulta que Dios nos ha llamado para obedecerle inmediatamente, no mañana. Dios no lo quiere hasta dentro de 15 años sirviéndole. Dios lo quiere ahora. No, pero es que yo ya estoy en el ministerio. Yo quiero hacerle esta pregunta. ¿Usted está íntegramente convencido y está totalmente de la cabeza hasta la planta de sus pies inmerso en la voluntad de Dios? O usted está diciendo, espere Dios, espere. Yo dejo primero aquello. Yo tengo que esperar aquello. Yo tengo que esperar aquella situación pase. Cuando hay eso, y nosotros a veces nos detenemos en el crecimiento, primero espiritual y luego emocional, porque nosotros detenemos el llamado de Dios. Y una tercera idea que tiene el texto es que debía entender que su fe crecería a través de hacer lo que le ordena hacer. Dios nos lo ha llamado a hacer muchas cosas. Y el lío de nosotros es que queremos ser buena gente y aparentar muchas cosas y hacerle la risa a todos. Entonces, voy a poner un ejemplo feo. No, la música en la iglesia es rock. La única que se debe tocar es rock. No, pero es que aquí hay hermanos que les gusta el vallenato. Y parece ser que bailamos con la más, ¿no? Con la que le gusta a los demás. Pero no con el proyecto que Dios tiene para su vida. Si Dios lo ha llamado a que le sirva y que sea terminado en su llamado, usted no puede decirle a Dios, no, pasado mañana lo hago. Hay cosas que crecen en nosotros a través del proyecto de Dios y de nosotros soltar las cargas que nosotros nos imponemos. Porque hay mucha carga que nos imponemos. Entonces a veces nos dicen, no, es que usted tiene que, lo único que usted debe hacer es solamente leer la Biblia y así llega la gente. Y comienza a haber una distorsión una desinformación para nosotros y resulta que cuando pasan los años no hemos hecho nada. Siendo que nosotros tenemos un proyecto para lo cual vivir. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Mire cómo lo plantea el escritor. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Y qué es lo último que dice ese texto? Ahora, ¿qué es lo más seguro para nosotros? Nada más. A veces Dios nos dice, haga esto porque esto es lo que aquí, con esto yo lo voy a bendecir. Y nos ponemos a inventar cosas. Y nos ponemos a inventar situaciones en lugar de obedecerle a Dios. Si Dios lo ha llamado a un sitio, Dios le dará la estrategia. Dios le dará absolutamente todo. Dios le dará los planes. Lo que pasa es que nosotros queremos copiar los
modelos y las cosas. Sí, podemos de pronto mirar qué es lo que más resultado da y de repente coger algunas cosas de allí. Pero no comenzar a soñar, ay, si yo tuviera 30,000, ¿yo qué haría? No, 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 con los 100, con los 200, con los 1000, con los 2000 que usted tenga, ese es el proyecto de Dios para la vida suya. Y Dios lo quiere hacer crecer en esa forma, pero la fe tiene que crecer primero en usted y en mí. Y si no crece en nosotros, de seguro que no llegaremos a ninguna parte. ¿Por qué? Al igual que Abraham pensó, aquí yo me quedo en Harán. Y Dios le dijo, no señor, usted tiene que seguir de largo. ¿Por qué? Porque él le tenía una tierra mejor, le tenía un proyecto mejor. Y eso es lo que creo que nosotros debemos entender. Años después, el pueblo de Israel, siendo el proyecto de Dios, no entendía que ellos fueron el proyecto de Dios. Y ustedes ven en Jeremías capítulo 7, versículo 24. Mire la descripción que Dios da del pueblo. Dice, pero ellos no escucharon ni inclinaron su oído, sino que anduvieron en sus propias deliberaciones y en la terquedad de su malvado corazón y fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Qué les pasó a ellos? Echaron para atrás. En lugar de ir en el proyecto de Dios, ellos echaron para atrás y dijeron, no, nosotros no caminamos en eso. A nosotros nos parece que eso no es lo que hemos sido llamados. Yo he sido llamado a ser bendecido. Eso era lo que pensaba el pueblo de Israel, que no había nada más, que el pueblo de Israel era elegido, escogido, lo mejor, la última Coca-Cola del desierto, lo que fuera, la última colombiana. Pero lo que fuera, ellos creían que Dios, el derecho de Dios era bendecirlos, pero no entendieron que la idea que Dios tenía era que escucharan la voz. Y aquí hay algo que creo que nos puede ayudar. Dios quiere que usted incline su corazón delante de Él y quiere que usted no ande en sus propios deseos, en sus propios anhelos, sino que ande en el proyecto de Él, que escuche cuál es el proyecto de Él. Porque a menos que lo escuchemos, a menos que nosotros le digamos, Señor, yo he puesto mi mano en el arado, eso dice la palabra, yo no voy a mirar atrás. Dios lo quiere a usted como una persona apta para el reino. El reino de Dios se construye a través de ¿quién? A través de nosotros. A través de hombres y mujeres que se paran y dicen, yo le voy a obedecer a Dios. Y creo que el llamado que Dios tiene para nosotros es ese, que nos paremos en ese lugar de autoridad, en ese lugar de poder que Él nos ha puesto y le creamos a Él y le digamos, Dios, tú me has puesto acá y yo voy a caminar con tu proyecto. Yo sé que Dios tiene un proyecto para su vida, lo tiene y se lo va a confirmar. ¿Cómo Él lo confirma? Cuando usted da pasos de fe y le dice a Dios, yo voy a caminar por este proyecto. Dios tiene esa circunstancia para nosotros. No nos quedemos ahí, vamos para la segunda idea que hay. ¿Cómo fue la revelación de Dios a Abraham? Porque Dios se fue revelando no solamente a través de las promesas que le hizo. Cuando él empezó a llegar a la tierra prometida, seguramente Abraham veía a los cananeos y decía, pero me saca de allá de la comodidad para traerme donde esta gente tan mala, es más mala que la gente donde yo estaba. Ahora me saca a este peladero, Señor. Y todavía dice, a tu descendencia daré esta tierra, a tu descendencia. Y como una particularidad de Abraham, nosotros lo vemos en muchos momentos, es que
él siempre le construía un altar a Dios. Siempre. Usted lo nota haciendo altares a Dios donde él iba. En cada momento iba haciéndole altares para Dios. Y Dios le había dado la promesa: yo voy a ser de bendición a su vida, pero usted bendecirá también a los demás. Esa fue como la idea que Dios le dio. Pero ¿sabe? Tuvo momentos donde dudó de Dios. Muchas veces. Cuando llega a Egipto negoció hasta su mujer. ¿Sí o no? Llega y dice: no, pues lo más fácil es, venga, mija, porque usted está pero re chula. Eso dicen los. Y en otra oportunidad vuelve y la negocia también. O sea, en ambos momentos, el efecto que producía alejarse por la duda de Dios le hizo una persona que cometió muchos errores. Y sí, Abraham es el padre de la fe, pero fue un hombre que se hizo sensible en medio de las embarradas. Ahora, aquí hay un par que quiero hacer, porque de pronto usted dice: uy, yo le he embarrado, mejor dicho, he metido la pata hasta donde no más, y he hecho esta decisión mala, he hecho esto. Pero ¿sabe qué? A pesar de sus embarradas, todavía Dios le cree a usted y me cree a mí. Esa es la desventaja con Dios, que cuando nos llama, nos cree. Y ahora la situación es para usted. ¿Usted se cree a usted mismo? Y está dispuesto a creerle a Dios que a pesar de que en este momento, por decir algo, usted haya negociado principios de vida, principios vitales para el ministerio, usted piensa que ya no tenga solución. Y si usted ha venido a esta convención, usted ha venido con el propósito de que Dios lo toque, de que Dios le dé algo, de que Dios toque lo más profundo de su corazón. Y esta noche usted debe iniciar como que haciendo un paréntesis en su vida. Y como me dijo un hermano hoy, vengo a descansar. Que esto sea un descanso, que no sea un trabajo, que sea algo que lo renueve a usted. ¿Listo? Bueno, vamos, hay 5 cosas que quiero decirle en cuanto a las veces que Dios le habló. En Génesis 12:2 le habla de una forma muy especial y le dice: deje atrás a su familia, déjela. ¿Por qué? Porque de ahí, de él, iba a sacar una nación grande. Esa fue la propuesta de Dios. Y la propuesta para la vida de nosotros y para la vida de cada uno de nosotros es: de lo poco que yo tenga, Dios va a hacer algo grande y algo poderoso. Si usted lo cree, no, pues parece ser que no, pero bueno. ¿Por qué? Porque es que a veces nosotros, al ver nuestra vida, si nosotros estudiamos en la cabeza de Abraham, seguramente el hombre ya había descubierto que era estéril, que su mujer era estéril, de que el hombre ya no tenía posibilidad de nada. Seguramente descubrió que no había nada que hacer para él tener una posteridad. Pero Dios le habló a él y le dijo: usted va a ser una nación grande y usted va a vivir en bendición para bendecir a otros. Y eso es lo mismo que Dios le está diciendo esta noche. No importa, a veces nosotros nos metemos el cuento: es que yo ya no sé nada, no sé hablar, no sé esto, no sé lo otro. Pero ¿sabe qué? Si Dios lo ha llamado,
es porque tiene un mensaje para dar a través suyo y para que otros lleguen al reino celestial, porque le cree a usted. La otra idea que hay está en el 12:7, porque vuelve una vez más y le habla. Llega Abraham a Canaán y Dios le prometió que la tierra de Canaán sería la posesión perpetua para toda su generación. Ahora, pero él no veía nada. Mas sin embargo Dios vuelve y le habla. Y una de las ideas que creo que debe surgir de este texto es que en muchos momentos hay cosas que nos van quitando el deseo y la bendición porque nosotros pensamos que el lugar donde estamos no es el correcto. No es el donde yo debería estar. Porque vemos demasiadas cosas, demasiada maldad, demasiados inconvenientes. Yo recuerdo que lo primero que escuchamos cuando llegamos al edificio administrativo que tenemos ahora, que era parte del templo, lo primero que ahí nos dijeron es, aquí en ese local han empezado 4 iglesias y no hay nada que hacer, todas han fracasado. Eso nos dijeron a nosotros. ¿Sabe para qué la habían arrendado? Para una sede política. Cuando llegamos nosotros, al poco tiempo nos dimos cuenta que había una bruja a 3 casas de ahí. Peor, Dios mío. No pasó mucho tiempo cuando supimos que una de las ollas de distribución de droga estaba ahí a la vuelta, nada más a 2 casas de la esquina donde nosotros íbamos a estar. Y se paraba un satanista y le decía a la gente, ¿ustedes saben quién soy yo? Y el vecino se indignaba porque le maldecía a los hijos, le maldecía a su esposa. Nadie podía abrir la ventana, ni abrir la cortina, ni nada, porque él enseguida estaba ahí. Todo el día estaba en un muro que tenía ahí, parecía el presidente de la República, asomado así. Y todo el que pasaba le decía unas vulgaridades y casi nadie quería pasar por ahí. Un satanista consumado. Y de repente nosotros dijimos, uy, nos vamos a tener que ir de esta cuadra. Y no crea que no la pensamos. En varias oportunidades dijimos, nos vamos de ahí. Y en reuniones decíamos, vamos a orar de todas maneras, pero vamos a ir pensando mudarnos de acá. Vámonos de acá. Pero un día, orando, Dios nos dijo, no, ¿sabe qué? Yo les voy a dar esta tierra. Y Dios, con 620,000 pesos, nos dio ese lugar. Y ustedes dicen, uy, ¿cómo así? Nos lo vendieron por 20 millones de pesos en el año 88. ¿Y de dónde salió la otra plata? Porque no teníamos más. Y no quedamos debiendo un peso. Alguien por allá asignó un dinero y nos lo asignaron a nosotros. Y lo tenemos, hoy tenemos el edificio por 20 millones de pesos. Y tenemos una escuela ahí. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no entendemos que el proyecto de Dios nos lo entrega y nos da el lugar más feo a veces. Hoy usted va, ya no hay bruja. Ya no hay bruja ahí. No hay satanista tampoco. No hay olla tampoco.
¿Sabe cuántos se mataron una vez ahí en esa casa? Consumiendo 4 personas. De ahí sacaron una cantidad de sangre a la calle. ¿Por qué? Dios nos llama a permanecer en el sitio para conquistar. A eso nos llama. Pero el problema de nosotros es que pensamos como Abraham. Me imagino los impedimentos y todas las cosas que mentalmente estaba pensando. Avancemos. 13:15. 13:15. No nos vamos a salir de Génesis, no se preocupen. Cuando Lot se separó de Abraham en Canaán, Dios le dijo: te doy la tierra de Canaán. Otra vez le volvió a decir. ¿Cuál era el impedimento? Los apegos. Apegos emocionales. Y Abraham luchó mucho con eso, porque en la mentalidad de la familia era tratar de cuidarse. Y uno de los líos que tenemos nosotros para no cumplir la voluntad de Dios muchas veces es ese, los apegos emocionales. Nosotros nos movemos mucho por la circunstancia que vemos, por la vía emocional. Si nos sonríen, ay, qué chévere. Si no nos sonríen, decimos, ay, qué va. Pero Dios siempre desea que para nosotros sea algo así. Lot fue un impedimento para la vida de Abraham. Ustedes saben que Lot lo tumbó, ¿cierto? Lot fue un tramposo para él. Le hizo una volada de esas de Padre y Señor mío. Cogió la mejor tierra, cogió los mejores pastos, cogió todo lo mejor. ¿Sabe por qué? Porque ese era su corazón. Mas sin embargo, Lot lo llevaba. ¿Cuáles son sus Lot, hermanito? Que no le permiten ver la gloria de Dios. ¿Qué es lo que nos detiene a nosotros? ¿Y por qué a veces nosotros nos detenemos tanto? Vamos, capítulo 14, versículo 21 y 22. Llega Abraham al rey de Sodoma y quiso darle un regalo por ayudarle en la guerra, ¿cierto? Y Abraham no lo recibe y dice: yo tengo una recompensa más grande, ya no necesito eso, yo le dejo todos esos bienes. ¿Por qué? Porque una de las convicciones que tenía Abraham era que él era más rico que todos los demás. ¿Sabe qué convicción debemos desarrollar nosotros? A diferencia de todos los demás, que nosotros tenemos todo para hacer la obra y para llevar el proyecto de Dios. Todo el dinero, si usted se pone a hacer el proyecto de Dios, Dios le dará para su proyecto. A veces nosotros nos afanamos primero plata y luego sí, ay, venga a ver qué hago con 200 millones, ay, por favor, no, venga. Si usted hace el proyecto de Dios, Dios le da todo el dinero que usted necesita, para lo que necesite. No, pero es que se está demorando mucho. ¿Cuánto demoró Abraham para recibir la promesa? Eso no fueron 8 años ni 10 años, más de 25 años. ¿Por qué? Porque a veces lo que está sembrado en nosotros es la inmediatez. ¿Qué hago yo para hacer así? Y sale el grupo de personas, sale los líderes, sale esto, sale lo otro, y hágale. Nosotros no es no hacer pases mágicos, y hágale, y eso resulta plata para arriba, para abajo. Eso es lo que nosotros a veces pensamos, ¿sí o no? Pero si usted se pone en el proyecto de Dios, en el plan de Dios, Dios nunca lo dejará. Y Dios le dará todo, absolutamente todo, porque Él es el Dios dador de todas las cosas. Bueno, vamos al capítulo 15 para pasar, porque es
la quinta. Dice, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. ¿Y qué sigue diciendo? En otras versiones dice, tu recompensa. Tremendo, ¿sí o no? ¿Qué le estaba diciendo Dios a Abraham? En el imaginario de Abraham pensaba en ciudades como la donde había salido. En el imaginario de Abraham tenía el concepto de un lugar permanente. Y Dios le dijo, usted no va a tener nada permanente, usted tiene que caminar para conquistar. ¿Qué era moverle la cabeza a Abraham? Y una de las cosas que Dios para este tiempo está moviéndonos es a mover nuestra mentalidad hacia el proyecto que Él tiene y que nosotros lo metamos en la cabeza, porque Él va a ser nuestro galardón, Él va a ser nuestra recompensa, Él va a ser nuestro escudo. Y allá donde está más difícil sembrar iglesia, allá Dios lo pondrá y Dios le dará victorias. No, que mire, yo he reevaluado, porque hay algunas cosas que dicen, no, pero es que tiene que estar en un lugar bien céntrico y tiene que tener, espérese. ¿Sabe que no importa el sitio si la presencia de Dios está ahí? No importa si usted está allá escondido, metido allá detrás de lo último del río, allá llegará la gente, porque no es su destreza, no es lo que usted piensa, no es el sitio, es la presencia de Dios, el galardón que usted tiene. Es eso lo que viene a impactar la vida de la gente. Dios traerá del norte, del sur, del oriente, la gente que estará con usted. Y levantará líderes y levantará gente que le ayude, gente leal que esté a su lado. Pero ¿cómo lo va a lograr usted? Si usted le cree eso a Dios. Isaías nos dice, a los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Es una invitación de Dios. De pronto usted dice, yo vengo tan cansado y tan agobiado, y vengo, pero y es que tengo este problema, y se me ha levantado esto, y se me ha levantado esto. Sí, a veces se levantan tormenticas muy buenas. ¿Para qué son? ¿Para qué sirven las crisis de la vida? Para sacar la escoria y sacar las cosas y la basura que muchas veces permitimos que vaya a ir cubriéndonos, para no dejarla ver la gloria de Dios. Porque muchas veces el ropaje que tenemos, lo que vamos vistiéndonos, no permite que la gloria de Dios surja. Y ahí es donde Dios quiere que nosotros seamos diferentes. Quiero hablar un poquitico más para pasar al 15.2. 15.2. ¿Cómo fue la confirmación entonces de su llamado? Hemos hablado de dos cosas ya, ¿cierto? La primera, exacto. Y número dos, ¿cómo se relacionó? Y número tres, ¿cómo fue la confirmación de su llamado? En el 15.2 dice, y Abraham dijo, mire, ya ahora se involucró a Abraham. Oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa
No, es ese Eliezer el Damaseno. Oye, es una pregunta interesante que le hace. ¿Qué me vale todo lo que me has prometido y diciendo que yo no tengo hijo? ¿Para qué me sirve todo eso? ¿Todo eso para qué? Obviamente, una de las leyes que existían en ese tiempo era que si un matrimonio no tenía hijos, entonces ponía un esclavo a su lado y le decía, cuídeme y hasta cuando yo sea viejo, hasta cuando los dos muramos. Y ya de ahí en adelante, pues, usted queda con el resto. Eso era la ley. Entonces, Abraham tenía una confusión. ¿Qué confusión tan grande que tenía? Era que él estaba, por un lado, mirando las leyes humanas y por otro lado, estaba escuchando lo que Dios le decía. Pero entonces él decía, lo más práctico, siendo que yo no tengo hijos, es eso. Que un desconocido esté aquí conmigo. Y en el versículo 4, el Señor le responde. La palabra del Señor vino a él diciéndole, tu heredero no será este, sino que saldrá de tus entrañas, él será su heredero. Oiga, que impresiona porque para Abraham todo estaba cancelado, todo estaba cerrado. La ley lo acolitaba y le decía todo lo que debía hacer. Dios le dice, no señor. ¿Sabe qué? Usted va a tener la bendición de ver a sus hijos. Y llega y comienza, lo saca ahí en el texto, dice que lo saca y le dice, mire las estrellas de los cielos. ¿Cuántas hay? Imagínense. ¿Y cuánto entonces él se reduciría a entender esto? Y esa es la misma idea que Dios nos quiere dar esta noche. Nos está diciendo, ¿sabe qué? No le crea a lo que dice esta realidad. No le crea a la imposibilidad que está delante suya. No le crea a esto. Créale a la palabra que yo le estoy dando. De sus lomos saldrá la bendición. Y esa es la palabra que creo Dios le está dando a usted esta noche. Usted verá la multiplicación. Usted verá la gloria de Dios. Si usted escucha, no las circunstancias. Que mire que aquella iglesia es más grande y tiene mejor programa que el mío. En lugar de salir corriendo, hermano, bendígame por favor. Escucha a Dios, vaya a Dios y dígale, Dios, tú tienes algo más para darme y yo quiero darlo a otros para que esos otros se multipliquen en otros. Cuando no sé, Dios, pero yo voy a hacer lo que tú me has mandado a hacer. Eso lo tenemos en la Escritura. En el versículo 8, vuelve otra vez a Abraham y le pregunta. ¿Cómo puedo saber que la poseeré? Porque le dice, bueno, sí, la tierra es muy bonita y todo eso, pero ¿cómo puedo saber que la voy a poseer? Y lo hace en una forma tremenda.
porque no era Abraham ofreciéndoselo, sino era Dios comprometiéndose con esa palabra y le dice, ¿sabe qué? En un tiempo ustedes volverán. Y si ustedes siguen leyendo el texto, van a ver que él, toda palabra que le dijo ahí, se la cumplió. Absolutamente todo. Ustedes van a ser esclavos 400 años, ustedes van a ir a Egipto, van a estar 400 años allá, luego yo castigaré a Egipto, sacaré todo. ¿Y lo cumplió o no lo cumplió? Luego vemos el cumplimiento absoluto de esto. ¿Qué hace Dios? Dios siempre quiere hacer pactos con nosotros y los inicia regularmente Él. Regularmente lo que Él hace es un compromiso infalible, no tiene pierde. Si usted ha sido llamado a servirle en algo a Dios, téngalo por seguro que el pacto ya está hecho. Y en la sangre de Cristo tenemos un pacto y Él lo propició, no fuimos nosotros. Y si Dios lo ha de utilizar, lo utilizará en gran manera a medida de que usted se dé hacia ese pacto. Y por eso le dice, te he hecho padre a muchas gentes. Me impresiona lo que más adelante dicen de él, porque dice, es necesario la paciencia que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa porque Dios había previsto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. El Señor no retarda su promesa, aunque muchos lo tengan por tardanza, dice la Escritura. ¿Qué deseaba Dios de Abraham? Quiero decirles 6 cosas de las que Dios quería de la vida de Abraham. Capítulo 22, para su referencia, lo pueden tener ahí. Porque él debía tener esto. Su actitud entonces debía cambiar. Y la actitud de él fue de obediencia. Él dijo, yo te voy a obedecer. Por fin se quebrantó en su espíritu y dijo, te voy a obedecer, decido obedecerte a ti. En segundo lugar, su actitud fue de entrega. Cuando le dijo, sacrifíqueme al hijo, él inmediatamente lo hizo. Y fue y lo entregó, no interesó. Su actitud fue entrega. En tercer lugar, su actitud fue de total sometimiento. Él se sometió totalmente a lo que Dios tenía para su vida. En cuarto lugar, su actitud demostró que Dios era el dueño de todo. Número 5, su actitud demostró que Dios era sabio en lo que ordenaba. Nunca él se equivoca, jamás. El sexto, su actitud demostró que Dios no se equivoca cuando nos pide algo. Isaac, ¿qué llegó a ser para Abraham? Yo me lo imagino a un hombre de edad. Hay un hombre que tiene 68 años. Tiene 2 hijitos. Hace como 3 meses le nació el varoncito.
ese hombre cuando vino a presentarlo a Dios, ese hombre no hallaba qué hacer con su muchacho. Él lo cogía por un lado, lo cogía por el otro. Yo quería cogerlo y él dijo: no, yo lo tengo y usted le pone la mano. Usted de pronto me lo deja caer. ¿Sabe el apego que tiene ese hombre con esos dos muchachitos? Tremendo. Hablando con él, le dije: ¿usted cómo ve a ese hijito? Dijo: usted no sabe lo que es volver a vivir, lo que es volver a sentir la vitalidad. Hoy me siento nuevo, me siento fresco. Hoy sé por qué luchar. Un hombre tan viejo como ese. Por algo soy joven. Mire, o sea, cuando yo veo a ese hombre, le ha comprado a ese muchacho un coche que le costó 2 millones de pesos. Y él anda orgulloso con compró camioneta para cargar el coche. Oiga, pero una bestialidad. Ahora, pensando en Abraham, ¿qué no le daría a Isaac? ¿Cómo no se apegaría él, un viejo de 99 años, esperando a un muchacho que le han prometido hace más de 25 años, y el hombre lo veía y decía: no, este muchacho? Y Dios le dice: venga, démelo. Pero ¿cómo así, hermano? Y una de las cosas que, mirando situaciones como estas, a veces a nosotros nos produce ciertos estados emocionales del ministerio, porque a veces nos apegamos a circunstancias ministeriales, y uno de los problemas a veces de nosotros, y por qué nos quedamos tanto en el pasado y luchamos tanto con nuestro pasado, es que fuimos, es que tuvimos y paramos de soñar. Y a veces los Isaac se nos meten a nuestra vida y comienzan a quitarnos la vitalidad de depender de Dios, y comenzamos a revitalizar nuestra vida con triunfos que no son nuestros. Isaac era la bendición de Dios para ellos y para un pueblo, pero no era para que Abraham y Sara lo tuvieran como el ídolo. El fracaso, muchas veces cuando vamos pasando el tiempo, es que nos detenemos en el ministerio, dejamos de soñar, dejamos de ver que el ministerio tiene futuro y nos detenemos, porque nos vamos conformando. Satanás es muy hábil y a los discípulos los detuvo. A los discípulos los mandó a pescar después de haber visto la gloria de Dios, haber visto que muchas cosas habían ocurrido. El proyecto se nos acabó y se fueron a pescar. De repente nosotros podemos decir que puede ser que para nosotros se hayan pegado Isaac en el camino. Mucho que lo esperamos, vienen los triunfos,
las glorias y nos quedamos ahí. Y dejamos de soñar, dejamos de vivir para la gloria de Dios. Y esperamos un momento, vemos la gloria de Dios y nos apegamos a ese pedacito de gloria nada más. Cuando Dios tiene un futuro glorioso para usted, para su familia, para sus líderes, para su iglesia. Y a veces nos quedamos ahí parados. Y Dios nos está llamando a que descubramos en estos días cuáles son nuestros Isaac. ¿Dónde estamos? ¿Por qué nos frenamos? ¿Por qué quedamos parados? Y esta es una buena noche para que lo hagamos. Para que nosotros pensemos y digamos, Señor, ¿qué está deteniendo mi caminar contigo y el llamado que me tienes? Dios nos ha hablado cómo es lo que yo tengo para Él. No solamente respeto, tengo que volver otra vez a recibir la gloria de Él y el proyecto de Él. ¿Por qué? Porque Él tiene más cosas para nosotros. Y ese es el llamado esta noche. Dios tiene algo nuevo para su vida durante esta convención. Y Dios quiere darle algo nuevo a usted para que esta convención no pase como otros tiempos.